Chevrolet se ve original y anda bien. Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2901-1675. Ya tenemos el contacto, lo tenemos del otro lado en línea a Julio Trochansky vía Zoom para charlar en los próximos minutos, durante los próximos minutos, a propósito de lo que ha sido este arranque de año de Peñarol y la victoria clásica. Primero saludarlo, darle la bienvenida y saludarlo acá en la mañana de Tirando Paredes. ¿Cómo está, Julio? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo andás, Juani? ¿Cómo va, Pillo? ¿Todo bien? Placer estar con ustedes como siempre. Gustazo, Julio, gracias por estar. Bueno, esta semana, ¿cuánto descomprime haber ganado el clásico? Es una semana en cuanto a trabajo, en cuanto a la energía, más tranquila, más alegre, me imagino. ¿Cómo están viviendo esta semana? Y bueno, por un lado, da la tranquilidad de haber pasado con éxito el partido más importante a nivel de lo que es el fútbol local en esta parte del año. Eso obviamente genera tranquilidad en el trabajo no solo del cuerpo técnico y los jugadores, sino también a nivel dirigencial. Eso, bueno, da una cierta paz para seguir trabajando en lo que se viene trabajando. Y además da el envión anímico, creo, para terminar de encontrar el plantel que Diego está buscando desde el inicio del campeonato y que, bueno, en todo campeonato que inicia siempre se va viendo que las primeras fechas tiene eso, ¿no? De ir buscando un plantel ideal. Justo tocó el clásico y bueno, formó parte de ese encontrar el plantel ideal, así que da esa tranquilidad también de que, bueno, de que junto con las nuevas incorporaciones se va encontrando el estilo de juego y sobre todo el plantel que sea el que se repita una y otra vez a lo largo del campeonato. Está el Pillo para preguntarte ahí. Saludarte. Ahí está, gracias por este rato. Te quería preguntar, pensando en el partido del fin de semana con Danubio en el campeón del siglo, con la gente básicamente de Peñarol, en su gran mayoría, seguramente Peñarol tenga que salir a proponer. Yo sé que el técnico es Aguirre, te lo pregunto a vos como hombre del fútbol. ¿Qué haces vos? ¿Ponés la línea de 3 que jugaste el clásico con Gularte, Herrera, Ferreira de muy buen rendimiento? ¿O ponés una línea de repente de 4 y tratás de salir a proponer en terreno rival? ¿Qué es lo que haces en función de los buen rendimiento a nivel defensivo que tuviste en el clásico, cuando ahora tenés que salir a proponer porque sos el local y sos el protagonista ante un equipo en desarrollo? Y bueno, eso es un tema que va a tener que resolver Diego. Pillo, es como vos decís, la verdad que esa línea de 3 ahí rindió mucho en este partido, lo mismo que la disposición a nivel de la mitad de campo. Y bueno, habrá que ver, también va a haber algunas ausencias porque Remedi no va a estar, entonces eso también puede dar otro contexto a cómo se conforme el equipo, pero bueno, es un problema que tendrá que resolver Diego. Lo que sí es que los clásicos, tanto para Nacional como para Peñarol, tienen cada vez más, a la hora de proponer el juego, tienen cada vez más esa característica de local y visitante que realmente se hace sentir. No es un partido quizás como era antes, hace unos años, cuando eran todos los partidos en el Centenario, que los dos eran locales, y bueno, la propuesta de juego iba más en el sentido de cómo venía cada equipo y no tanto por ese hecho de jugar en la cancha del otro. Y como lo decía Diego, ¿no? Cada vez se parece más a un partido de Copa en donde la propuesta, cuando uno es visitante, tiene mucho de lo que se propuso el otro día, ¿no? Y entonces, yendo de nuevo a tu pregunta, entiendo que cuando uno juega de local, la propuesta va a ser más en el sentido de un equipo que sale a proponer porque es local, porque tiene que ganar, y porque tiene que realizar un juego diferente. Se verá,
Vamos a tener seguramente un campeón del siglo con mucha gente. Ya la tuvimos en estas fechas pasadas, pero bueno, todos sabemos que después de ganar un clásico y jugar en el campeón del siglo, al partido siguiente tenemos una afluencia de público muy importante. Son problemas que se le presenta al cuerpo técnico. Si vos me preguntás como hincha, lo único que yo quiero es ganar. Y bueno, después que el cuerpo técnico encuentre la manera. Te lo pregunto también como hincha, Julio. Yo tengo muchos amigos, hincha de Nacional, hincha de Peñarol. Muchos hinchas de Peñarol me decía, vos, lo que quiera Nacional, pero que no me pongan a Carneiro, porque Carneiro todos los clásicos lo juega bien. ¿Tenés esa misma impresión? Yo hablaba con hinchas de Peñarol y me decían, Sí, mi preocupación es si juega o no Carneiro. y sí, para mí Carneiro es flor de jugador. Este, Después, en la interna de cada club y en particular en Nacional, sabrán por qué juega o no juega, en el sentido de su estado físico o cómo entra dentro del planteo del técnico. Pero en los clásicos está claro que ha sido un jugador que ha generado situaciones en contra de nuestros planteos. Y además uno lo ve, no es un jugador grande, un jugador que, que no solo choca, sino que también tiene posibilidad de generar una jugada para definir. Pero bueno, entró en los últimos minutos y por suerte no nos hizo daño. O no solo por suerte, sino porque ese día realmente la defensa tuvo una actuación impresionante, cualquiera de ellos, ¿no? Ularte, Ferreira, Nahuel, tuvieron realmente un día de esos bueno, por el propio juego que o tuvo Nacional, realmente fueron muy efectivos en repeler esos ataques o esos pelotazos frontales que tiraba Nacional, ¿no? Bueno, fíjate, Julio, que los últimos tres clásicos, hablo de el que gana Nacional con gol de Évere, pero ya en la adición, en el tiempo suplementario. En 90 minutos, en el Gran Parque Central, el partido 0-0. Después, la final de la Supercopa, Estadio Centenario, 0-0. Y el otro partido, el domingo pasado, nuevamente en el Gran Parque Central, en 90 minutos, Nacional con 0 gol. O sea, en los últimos tres clásicos, más allá de lo que pasó justamente con el gol de Évere, en 90 minutos de juego, Nacional no le pudo convertir a Peñarol y dos de esos tres partidos se jugaron justamente en el Gran Parque Central. Lo que habla de la defensa de Peñarol. Sí, es así, es así. Mira, yo creo que hay un tema fundamental que a veces pasa desapercibido. Yo sé que ustedes otras veces lo han manejado, pero a veces creo que nosotros lo tenemos tan incorporado que no nos damos cuenta. Pero nosotros tenemos un técnico que este es el tercer año que dirige el plantel. Y eso para mí tiene una incidencia impresionante, porque justamente cada vez conoce más a los jugadores que van quedando dentro del club en todos estos periodos y le va incorporando obviamente las nuevas incorporaciones, pero va desarrollando una continuidad de dirección, de estilo de juego, de búsqueda permanente de jugar con un estilo de juego que es el que da poder permanecer en una propia institución. Y si uno ve el resto del fútbol uruguayo, no voy solo a Nacional, que ha tenido muchos cambios de técnico, pero igualmente el resto de las instituciones, bueno, hay una diferencia que para mí es notoria y le permite, por ejemplo, a Diego potenciar a Nahuel Herrera, por ejemplo. Quizás en otro momento Nahuel estaba en la misma situación, pero venía un técnico nuevo y al técnico nuevo le cuesta poner a alguien más joven en la saga y entonces lo va relegando. Y como ese ejemplo podría poner otros que hacen a lo específico en cuanto a jugadores y estilo de juego, pero a lo general de tener un técnico que se siente en su casa, pero que además se ha mantenido en los 3 años. Eso para mí no es nada menor y menos
no es nada menor ni en el Uruguay ni en otros lugares del mundo. Solo los cuadros que tienen éxitos o que empiezan a tener éxitos son los que permiten este tipo de proceso. Julio, y ya dejo a Juanito, mirá, para mí el Peñarol, el domingo con Danubio, tiene que jugar de la misma manera. Te digo por qué. Peñarol quiso ser protagonista en el campeón del siglo con 2 por Maldonado, y la verdad, vamos a ser sinceros, 1 hora, 45 minutos iniciales con Deportivo Maldonado y 15 minutos de complemento, Peñarol bailó, porque hubo un técnico que era el de 2 por Maldonado que puso la música, y Peñarol bailó, eso es una realidad. Desde el punto de vista deportivo, obviamente. Después Peñarol lo termina ganando porque le tiran la camiseta encima, porque Arezzo es Arezzo, y termina destrabando a Arezzo una situación que después terminó sumando con otro gol Leo Fernández. O sea, los 2 jugadores importantes en el gol de Peñarol contra Nacional, en la asistencia de Leo Fernández y el gol de Arezzo, son los que de alguna manera terminan con Arezzo a la cabeza destrabando un partido complicado con D por Maldonado. Cuando Peñarol fue a buscar el partido, terminó sucumbiendo tácticamente ante un equipo en desarrollo que viene de la segunda profesional. El partido anterior con Central Español, el 4-1-4-1 de Central, lo complicó Peñarol. Peñarol, si tiene que salir a proponer, me parece que puede hacer agua y le puede pasar mal con Danubio. Para mí Peñarol tiene que hacer el mismo planteamiento que hizo con Nacional de visitante, hacerlo de local. Recién leía un mensaje de Romina Temperán, que está muy activa en las redes. Dice, pero ¿por qué, hincha Peñarol, por qué en el campeón del siglo yo tengo que ir a proponer? Si la mejor forma de jugar, siendo local o visitante, justamente es esta. Y esta forma me parece que es la adecuada justamente para la Copa Internacional, para la Copa Libertadores de América. Si yo fuera Aguirre, el fin de semana contra Danubio, arranco con línea de 3 y prácticamente con la misma oncena del partido con Nacional, salvando el tema de Remedi, que va a estar suspendido. Bueno, vamos a ver, ya sabremos qué pasa, pero está bien, es muy válido lo que vos decís. Y bueno, durante mucho tiempo también lo vivimos a nivel de la selección de Uruguay. O sea, los mejores tiempos eran justamente el hecho de tener determinados jugadores y tener un planteo de juego a veces más reticente a la propuesta de fútbol, pero sí más efectiva en cuanto a terminar obteniendo resultados. Así que no digo, todas las alternativas son posibles. Te vuelvo a decir, al final del día, lo que termina siendo importante para el hincha es ganar, pero en el análisis que haces o que estamos haciendo, yo creo que lo que termina dando el clásico es una alternativa táctica a que se suma a otras que podría presentar Peñarol a lo largo del campeonato. Que quizás si no hubiese estado el clásico en la 4ª fecha, quizás no se hubiera planteado esa propuesta en el inicio del campeonato. Así que, además del resultado, creo que tan es así esa otra alternativa que se presenta que hasta la estamos discutiendo si eventualmente no tendría que repetirse en el próximo partido, aún siendo local. Así que me parece que fue no solo ganar en resultados, sino también ganar en estas cuestiones que a veces en la cancha a veces no se puede proponer o no se puede usar porque el campeonato está en otra etapa o en otro rumbo y a veces es más difícil. Bien. Juanito. Julio, te quería preguntar, se habla mucho, ¿no?, del tema de los planteles. Nosotros incluso pusimos una encuesta hoy en el arranque del programa, porque claro, en el arranque de año, y me hago cargo también, ¿no?, con el Pillo y con los compañeros, opinamos de que Nacional tenía un plantel muy importante, de que había sacado una diferencia muy grande contra Peñarol, y bueno, Nacional ha sufrido en las últimas horas 2 ausencias tremendas, como las bajas de Oliva y
y de justamente de Julián Millán. ¿Tú cómo ves el tema en cuanto a los planteles? ¿Crees que compartís en que en un momento Nacional estaba por encima de Peñarol, ahora Peñarol lo equilibró? ¿Crees que Peñarol le saca una gran ventaja en cuanto al plantel a Nacional? ¿Cómo ves ese tema que nosotros obviamente lo plantamos desde el punto de vista periodístico, pero creo que hoy se equilibra claramente? ¿Por qué? Porque Peñarol ha recuperado muchos jugadores, porque le falta Darias, le falta Abel Hernández, que son dos jugadores que cuando estén van a ser muy importantes, como lo fue Darias en el 2024, porque hoy los tiene a la orden, y encima ahora Nacional tiene dos bajas justamente muy duras para encarar este 2026. ¿Tú cómo lo ves a eso? Y bueno, eso tuvo que, al principio daba esa sensación, y uno podía, si se despojaba de las simpatías o ¿no? de la pertenencia a Peñarol, podía parecer que Nacional estaba armando un mejor plantel. Yo lo que creo que incidió en eso es que Nacional tuvo todas sus incorporaciones rápidamente y Peñarol fue haciendo sus incorporaciones a lo largo de un periodo de tiempo más extendido, pero que al final terminaron siendo también 10, o ahora no recuerdo exactamente, pero son 10 o 11 incorporaciones, sí. A lo que hay que sumarle, justamente como vos decías, Juani, el hecho de que está Darias, que es una incorporación porque el año pasado no jugó, y por lo tanto es una incorporación de mucho valor y además de mucho valor para el propio técnico, que lo tiene como una referencia para sus esquemas de juego. Y bueno, y la última incorporación que se hizo previo al clásico, que fue la del Indio, y capaz que en lo global parecía justamente que había una gran diferencia, sobre todo por los tiempos en los cuales se dieron. Y hoy en día, bueno, creo que están bastante parejos, aunque, o estaban bastante parejos, aunque obviamente lo que ha perdido Nacional con Millán y con Oliva, bueno, si bien nosotros tenemos que preocuparnos en nosotros, o sea, la preocupación tiene que ir por Peñarol y por el juego de Peñarol, pero a la pregunta, obviamente nosotros que siempre tenemos que ver no solo Nacional, sino el resto de los equipos, cómo se constituyen, bueno, que dos jugadores importantes de un club con el cual nosotros competimos por el campeonato se hayan ido y que esos jugadores sean muy importantes dentro del esquema de juego, bueno, obviamente que le quita poderío. Habrá que ver igual cómo lo suplen con otras llegadas. Yo te agregaría que además de esos dos, perdieron también a Évere, que para nosotros en las finales fue una situación compleja, o sea que bueno, que le sumaría eso y diría que hoy tenemos lo que a nosotros nos importa, que en nuestro plantel tenemos un excelente plantel para disputar esta primera etapa, y esta primera etapa implica pelear por el Apertura y ganarlo y clasificar a octavos de final en la Copa Libertadores, pasando la fase de grupo. Una más también te hago y ya lo vamos intercambiando también con el Pillo. Qué rápido se adaptó Ferreira en Peñarol, ¿no? Yo decía en las últimas horas, es el mejor defensa hoy en cuanto a rendimiento que tiene Peñarol. Tú miras la defensa de Peñarol y el equipo, y la verdad que ha sido muy regular, ha jugado todos los partidos, tuvo la Supercopa que sí, salió con una mínima molestia, pero no le impidió perderse otro tipo de encuentros. Pero qué rápido que se adaptó Lucas Ferreira a la saga de Peñarol, se acopló rápidamente. Tremendo, no, tremendo. Todos los partidos que jugó ha sido muy regular y con destaque en su funcionamiento. Hago total acuerdo con lo que decís. Y bueno, eso también, cuando uno tiene que destacar cosas, también es mérito del cuerpo técnico que lo pidió. Cuando a veces hay jugadores que tienen menos nombre, si bien él venía jugando y venía destacando en el fútbol argentino, pero a veces miramos solo los cuadros grandes y hay otros que no los miramos. Y también mérito de quienes estuvieron encargados de hacer las negociaciones para que el pase se hiciera efectivo, a nivel de la Comisión de Pase y Contrataciones y bueno, obviamente del presidente que
que también hizo todo lo posible para que el jugador llegara, ¿no? Obviamente que en esto del fútbol y en Peñarol en particular hay muchas cosas que son para criticar o para señalar como elementos negativos o no tan positivos, pero también a veces hay aciertos y hay cosas muy positivas que para mí siempre vale la pena destacar, porque a veces parece que todo es sencillo, todo es fácil, que los jugadores vienen, que se les paga un salario, y sin embargo en el camino hay muchas horas de trabajo, de análisis técnico por parte del cuerpo técnico y después de concretarlo en base a negociaciones que a veces no son tan fáciles. ¿Pillo? De alguna manera, sí. A Ferreira, Julio le quedó pintada la camiseta de Peñarol. O sea, se puso la camiseta de Peñarol y el tipo empezó a rendir, y sobre todo con una templanza, que no solo jugar bien, es jugar bien y tener aquello que no se compra en la farmacia. Lo ha demostrado hasta ahora. Mérito de la parte deportiva y de Diego Aguirre. De la misma manera, debo decir que en el arranque del periodo de pases empieza la pretemporada Peñarol entrenando con un grupo y Arezzo entrenando en forma solitaria, subiendo contenidos a sus redes sociales diciendo estoy pronto. Y eso también tiene que ver con el técnico de Peñarol. Hoy Arezzo, en motivos, en algunos momentos de partidos, lo saca de los pelos a Peñarol. Contra Deportivo Maldonado, que los puntos son los mismos, valen 3, lo sacó de los pelos. Y los otros días haciendo un gol formidable en la definición justamente contra Mejía en el Gran Parque Central para darle con su gol el triunfo para Peñarol. O sea que Arezzo es más situación de presión de los dirigentes y del presidente que más la situación del técnico. Yo entiendo que en ese momento Aguirre quería también, con el tema Arezzo, presionar por los extremos, que le trajeron los extremos, que finalmente no llegaron a Peñarol. Pero Arezzo, en la consideración originaria del técnico, era el tercer 9. Sí, ahí no sé, está bien, y como se dieron las cosas, capaz que uno puede terminar interpretando eso, pero yo creo que también en aquellas declaraciones de Diego estaba, y cuando nombra a Abel y a Batista, él estaba diciendo que esos eran los 9 que Peñarol tenía arreglado y por lo tanto también tenía que darle confianza a esos 2 jugadores que eran los que estaban incorporados, y había un tercer nombre que todavía, por distintas razones, porque era una negociación también de mucho dinero en aquel momento por Matías, no estaba terminada. Después, yo creo que es un trabajo de equipo, en todos los equipos y sobre todo en las instituciones grandes, hay un ida y vuelta entre presidente y cuerpo técnico, sobre lo que significa jugadores que se incorporan, apuestas que hacen los clubes más allá de los cuerpos técnicos, para más adelante generar ingresos, y me parece que es una cosa totalmente normal. Lo que está claro que al final Arezzo está en Peñarol y por un lado puede ser no, obviamente que hubo una propuesta desde el presidente de que Arezzo se quede, pero también te digo que ningún jugador se queda si Diego Aguirre no lo quiere. Y ahí no hay nadie que sea el que influye más. Vuelvo a esto que te decía, es un trabajo de equipo en el cual presidente y técnico están permanentemente en comunicación e intercambiando. Y no solo que no hay ningún jugador que se quede si Diego no lo quiere, sino que después el técnico lo utiliza y le da el respaldo para que sea el nuevo titular y para que tengamos esta realidad que tenemos. En el camino obviamente estuvo la lesión de Abel y un imponderable que no estaba presente al inicio de la temporada, pero hoy lo que tengo que decir que para Diego Aguirre, Matías es un jugador fundamental y Diego lo utiliza y le da el respaldo, y eso creo que es lo más importante hoy,
y también muestra que el trabajo que hay en equipo entre técnico, presidente y el intercambio permanente termina siendo beneficioso para el club, que es al final del día lo que más importa. Está bien, está bien. Ese intercambio tiene altos y bajos. Bueno, Momento de, claro, digo, porque no todo lo que luce es lo que se muestra. No, Digámoslo claramente, que en ese intercambio hubo diferencias, sí las hubo. Sí, pero yo no estoy diciendo que es todo color de rosa porque no lo es, pero no lo es como en cualquier grupo de trabajo, como lo tendrás vos con la gente que compartís la radio, como no lo tiene uno en su ámbito de trabajo, en donde lo que tiene que primar siempre es el objetivo común que hay, pero en el medio uno discute, uno se enoja, uno pasa un día y habla lo mínimo, eso está claro, pero bueno, pero lo importante es que hoy por hoy, o sea, hoy lo que tenemos que analizar es lo que estamos viendo. Matías se quedó en el club y Matías es titular. Y bueno, ahí me parece que está justamente la ductilidad y la capacidad de cada uno de hacerlo mejor por el club en todo momento. Yo me quedo con una final, así que escuchamos a Juanito con alguna consulta más y yo me quedo para una pregunta final. Bien, no, te quería preguntar por el tema de Aguerre, ¿no? Porque la verdad que no era fácil para Diego Aguirre la llegada de Britos, ¿no? No era fácil en el sentido de los buenos rendimientos, no hablo de un problema importante, sino dos tipos de experiencia con mucho rendimiento, con mucha presencia en el arco, y la verdad que era una decisión pesada que hacer, sostener a Britos o darle la oportunidad a Washington Aguirre. Y la verdad es que Aguirre, desde que entró al arco de Peñarol, lo hizo muy bien, y el otro día, a ver, yo creo que no fue la figura del partido, no fue la figura de Peñarol. ¿Por qué? Porque creo que Nacional no lo exigió tanto. Ahora, cuando Nacional lo exigió, respondió, sobre todo en el minuto 84 con el tiro de Nicolás López. ¿Qué le da Aguirre? ¿Qué crees que le da Aguirre al arco de Peñarol? El personaje, el rendimiento, lo que quieras opinar de su presencia en el arco. Y si compartes esto, obviamente, ya hablando como opinión futbolística, como seguidor de Peñarol, como hincha de Peñarol, si compartes que sea en este momento él el titular y no se va a Britos. Sí, yo creo que no solo tuvo esa que le sacó a López, al diente López, sino que después todo lo que vino por arriba, él la descolgó con mucha seguridad, salió muy bien, y a lo largo del partido eso termina influyendo también en el rival porque se da cuenta que hay un arquero seguro. Y eso se transmite obviamente también a la primera línea, que es la defensa, que sabe que atrás de ellos tiene un respaldo como el que le daba Aguirre en el arco. Sobre quién tiene que ser titular, eso lo definió el técnico, creo que eso además estaba hablado desde el inicio. Eso es como cuando un jugador se lesiona y después el técnico, si es un jugador titular, lo vuelve a poner porque es la forma, me parece que es una forma de trabajo que respalda a los que se le dio confianza inicial, y creo que así estaba hablado desde un inicio cuando comenzó el mercado de pases. Después Britos obviamente tuvo muy buenas actuaciones, con mucha seguridad, más es un arquero ya probado, un arquero que también ha salido campeón, un arquero que ha jugado cosas importantes. Y es un arquero además que va a volver a jugar, porque los dos primeros partidos de Copa Libertadores, Aguirre no puede jugar y él va a ser titular, y seguramente tengo idea de que incluso Diego lo dijo, antes de los partidos de Copa va a tener algunos partidos también a nivel local para ir preparando esa primera fase de grupos de la Libertadores. Y en un campeonato que va a tener a lo largo del año varias competencias simultáneas, y esperemos que tengamos varias, incluida la de Copa Libertadores, bueno, tener dos arqueros de este tipo para nosotros resulta fundamental y una tranquilidad, viniendo de algunas últimas temporadas que, sin entrar en los nombres en particular, porque uno no entra en lo personal, pero desde el punto de vista técnico tuvimos problemas
en los últimos tiempos y por lo tanto solucionarlos y de esta manera para nosotros es fundamental. Además, y te agrego, Sí. obviamente que Washington tiene ese plus de hincha y a veces les juega en contra, pero en lo general, cuando uno mira el todo, ese plus a veces genera no solo el accionar técnico, sino también otras cosas que transmite en la previa, durante el juego, que hace que sea muy importante también esa condición. Una más y también lo dejo el pillo ahí para el final, no de clásico sino de lo que se viene, Julio. Averiguamos con el pillo, la fecha número 6, Peñarol frente a Albion. ¿Es cierto lo que nos indica la mesa ejecutiva de que Peñarol no acepta ir a Mercedes? El centenario está habilitado. ¿Qué tienes de información a propósito de la fecha 6, la visita de Peñarol contra Albion? Sí, entiendo que vamos a jugar en el Estadio Centenario. Hay hubo un planteo de Albion de jugar en Mercedes, seguramente por un tema de arreglo, en el buen sentido lo digo, con la intendencia, que permite además también un ingreso y además una concurrencia de público que hace una recaudación más importante que si hubiese jugado en el Francini, pero bueno, como no es un estadio que esté designado para primero no es el estadio que Albion designó como local y tampoco es un estadio que otras instituciones hayan designado como estadio alternativo, nosotros teníamos la posibilidad de decir que no queríamos jugar allí. Esto no tiene nada que ver con ir al interior en particular, porque eso es todo lo contrario para Peñarol cuando está en condiciones de hacerlo, pero sí con un tema de inicio de temporada y una mirada deportiva que nos hace preferir jugarlo la primera parte del año en las mejores condiciones que nosotros entendemos que desde el punto de vista deportivo nos da otras canchas, en particular la del Centenario. Y bueno, en un principio estaba ocupado por el show de Bryan Adams, pero finalmente el show de Bryan Adams se cambió de lugar, el Estadio Centenario quedó y bueno, y Albion buscará una recaudación a través de la concurrencia de Peñarol al estadio, más allá de que por el momento esto no es una propuesta que surge de Peñarol de asegurar determinada cantidad de entradas, sino que es una propuesta que surge del propio Albion para tener una recaudación más grande de la que hubiera tenido en el Francini o en Mercedes mismo. O sea que, Julio, esto de ir al Estadio Centenario es una decisión del que oficia de local, que es Albion. Exacto. No es una propuesta de ustedes. Acá no hubo una propuesta económica, ni como en otras oportunidades pudimos haber hecho o hicimos en el pasado, pero esto surge de una no es de una posibilidad de un cuadro de recaudar más por jugar un partido con Nacional o Peñarol, en este caso con nosotros, y tener una recaudación más importante. En este caso, bueno, podría haber jugado en el Francini, porque tiene la posibilidad de recibir a Nacional y a Peñarol. Es un estadio que permite eso, pero bueno, las decisiones de las otras instituciones nosotros las respetamos, así como habían planteado la posibilidad de Mercedes, pero nosotros entendimos que en este momento no es lo mejor deportivamente. Si tuviéramos que ir al Francini, iríamos al Francini, jugaríamos en el Francini sin ningún tipo de problema también. Sí, está claro que al no estar el recital de Bryan Adams en el estadio, ahora Juventud Las Piedras, esto lo decimos como información, se está moviendo, charlando con Nacional, para que su partido, que es en Las Piedras, lo lleven justamente al Estadio Centenario, y por lo que tengo entendido es decisión de Juventud Las Piedras. Ya ni siquiera esperan para que les compren la localía, ya se entregan directamente.
Es Bueno, no tremendo. sé. Y Eso es seguramente Nacional, como contraprestación, le dé el Gran Parque Central para el partido justamente de Copa para disputar Juventud Las Piedras. Yo Este, te recuerdo una cosa, Pillo, que Nacional y Peñarol planteó al inicio de la temporada que no hubiera ningún es tipo de cierto, cambio. Sí. es cierto. Y bueno, y no, eso no prosperó, También por eso me no. contó, Julio, me contó un pajarito que antes de proponerlo ya sabían lo que individualmente iban a No, votar. bueno, está, pero es independiente, o sea, pero, pero podría haber surgido del otro lado y no Sí, surgió, claro, justamente, claro. bueno, Lo que se dejamos hizo el una año posición pasado, marcada. claro, lo que se hizo el año pasado con las compras en la localidad fue muy fuerte. La verdad, Es sinceramente, que fue yo muy no, fuerte. no, está bien. Igual dejo claro que esto no es eso, y bueno, incluso hubiese existido la posibilidad incluso de cambiar localía, porque eso hasta la fecha, por eso hablo de que es una decisión deportiva la de no ir a Mercedes, porque Ujú. incluso nosotros estábamos dispuestos a cambiar localía que se puede hacer antes de la fecha 10, justamente para que no tenga una incidencia directa en lo que se disputa en el campeonato de apertura. Y bueno, al quedar libre el Estadio Centenario se va a ir ahí. Pero bueno, yo soy partidario de que no se cambien. Después, siempre voy a buscar lo mejor para mi club, ¿no? Sí, Obviamente. está bien, está bien, está bien, parece perfecto. Están en el lugar que están para defender los intereses de su club. Me parece perfecto. Lo que no me parece, esto simplemente lo digo como opinión, perfecto, ni Albion ni Juventud La Piedra tengan la iniciativa de querer ir al Estadio Centenario para jugar como un grande, sea Peñarol o Nacional. Eso es lo que no me parece adecuado. Pero bueno, allá Albion y allá Juventud La Piedra, justamente con sus decisiones. La última, Julio, agradeciéndote este rato. A ver, se terminaron firmando los contratos de los derechos de televisión la pasada jornada. A las 12:30 de ayer mediodía se terminó firmando el último contrato de los cuatro que vinculaban la LAU con Tenfield. En la madrugada, sobre las 5:30 de la mañana de la pasada jornada, se terminó firmando el contrato con Torneos y Competencias y a las 9:30 de la noche del día anterior se había firmado con Antel. La pregunta es, porque esto sigue, la pregunta es, ¿cuánto se va a levantar el famoso cuarto intermedio que le tenemos hace, no sé, un mes y medio y que se tendría que levantar para ver ahí sí, pues, básicamente, la posibilidad de cómo va a ser el reparto entre los clubes, del dinero que entra por los derechos audiovisuales? Y bueno, yo creo que, primero que nada, el hecho de que esto todavía no se termine, y se termina cuando, como vos decís, se levante el cuarto intermedio y se defina el reparto, el formato de reparto para los clubes. Hasta que eso no se termine, hay un elemento muy importante para todos nosotros, y es que no se nos paga o no se nos da el dinero correspondiente justamente a los derechos de televisación, que cuando se dé va a ser seguramente con el pago de enero, febrero y marzo, porque los clubes no empiezan su presupuesto en marzo. Su presupuesto está planificado desde que los jugadores vuelven de sus licencias y comienzan las incorporaciones, los trabajos, y por lo Además, tanto, Julio, perdóname, este, perdóname, la licitación arranca con el primer partido del 2026 oficial, que fue la final de ahí está, Supercopa. Era de ahí en adelante. exacto, Se cierran disputado ese exacto. partido. Y después, 4 fechas. 4 por 8, 32. ¿No? Exacto, Bien. Y el exacto. partido de la Sí, sí. Supercopa, 33 partidos con el nuevo contrato y todavía el dinero no aparece. Ahí está. Entonces, bueno, eso con distinto grado de repercusión, bueno, genera problemas dentro de los clubes. Bueno, Peñarol ha sorteado el mismo porque tenemos una situación económica que nos permite, pero sabemos que hay otros clubes que les genera un problema bastante importante. Entonces, vos me preguntás cuándo termina, y bueno,
o cuándo se levanta ese cuarto intermedio. Yo creo que está directamente relacionado a las negociaciones que se empiecen a hacer o se terminen de hacer, porque ya se han hecho a lo largo de estos meses, con los distintos grupos de interés. Me refiero a jugadores, árbitros y entrenadores, sobre cuál es el porcentaje de dinero o el dinero, si no es un porcentaje, si es una cifra fija, que se les va a dar a cada uno de esos grupos de interés. Situación que, como ya hemos dicho, Peñarol no está de acuerdo. Nosotros sí estamos de acuerdo con que se les dé dinero a jugadores, árbitros y entrenadores, pero ese dinero debería provenir de ingresos de la propia Asociación Uruguaya de Fútbol, llámese contrato con Nike, llámese ingresos por selecciones nacionales u otros. Nosotros entendemos que los derechos de televisación son propios de los clubes y no de otros. Y por lo tanto, en ese formato de reparto, no estamos de acuerdo en que se incorporen estas cosas. Y vuelvo a decirlo para que quede bien claro, no estamos en contra de que ninguno de esos grupos de interés reciba dinero, todo lo contrario, pero sí estamos en contra que provengan esos dineros de derechos que son de los clubes, de la televisación de los clubes. Además, que dentro de los contratos de los jugadores, por ejemplo, ya están incorporados los derechos de televisación y por lo tanto, si la AUF entiende que tiene que darle un dinero extra, bueno, que provenga de las arcas de la asociación y no de los clubes. Y bueno, cuando terminen esas negociaciones, entiendo que recién ahí se levantará el cuarto intermedio. Debería ser la semana que viene, justamente para no posponer el pago a los clubes. En el medio hay algunas otras cosas vinculadas a los contratos, pero ya no nos incumbe a los clubes, sino a las empresas y a la asociación, que tiene que ver con esa presentación de los contratos en la Comisión de Defensa de la Competencia y ver si esos contratos se mantienen vigentes o no. Y bueno, esperemos que la semana que viene tengamos una situación más clara y que los clubes empecemos a cobrar y a poder tener el ingreso de dinero que debimos tener a partir del 1 de enero. Peñarol y Nacional, en forma conjunta, pretenden más o menos unos 8.100.000 dólares, 8.200.000 dólares por año. Sí, eso es así. Eso genera un aumento en el ingreso, digamos, bruto de lo que es hacia Peñarol y Nacional en cuanto a lo que venía recibiendo, ¿sí? Una cifra mayor en cuanto a la que venía recibiendo, pero significa resignar un porcentaje importante de lo que Peñarol y Nacional venían recibiendo. Y acá no analizo si está bien o mal, si los cuadros tenemos que tener una distribución más equitativa o no. Analizo los hechos. En los hechos, Peñarol y Nacional, aún con los 8 millones, que significa, y por lo tanto igual estamos contentos con que recibamos más dinero, significa de todas maneras resignar desde un 22, un 21% que recibíamos hasta este momento de lo que ingresaba por dinero, a recibir un 12%. Con todos estos condimentos que decía inicialmente, que tienen que ver con que del dinero que ingresa se empiezan a descontar una serie de cosas para otros grupos de interés, y eso repercute no solo en Peñarol y Nacional, sino en todos los clubes. Ahora, Julio, los equipos en desarrollo, hablo de los históricos y las sociedades anónimas deportivas, ¿le votan esto? ¿De los 8.100.000, bueno, 8.200.000? Bueno, ellos se verá en la votación. Es claro que Nacional y Peñarol, en votos dentro de un Consejo de Liga de Fútbol Profesional, no tenemos los votos para superar al resto de los clubes. Sí tenemos algo que nadie puede negar, que es una incidencia directa en la decisión de los abonados, ya sea para el cable o para el streaming, de decidir comprar
el producto fútbol para verlo por una plataforma o por el propio cable. Bueno, eso hace que tengamos la posibilidad de negociar esta situación. Bueno, es como todo, en una negociación, por eso yo digo que nosotros también igualmente estamos resignando porcentaje y estamos cediendo también en alguna situación para, en este primer año, que las condiciones sean estas, y bueno, quizás después incorporar algunas otras que puedan hacer diferente o con algún grado de diferenciación según la ubicación que la institución alcanza en los distintos torneos o otros elementos alternativos que existen en otros países a la distribución, pero en esta distribución inicial para nosotros esa es la cifra que entendemos se adecúa a la situación de Peñarol y Nacional. Julio, hay una leyenda urbana que dice que previo a ese Consejo del Fútbol Profesional que se terminó decretando el cuarto intermedio, los clubes, sobre todo la SAD, con una cierta afinidad con el presidente Lauf, llegaban para votar unos 6 millones y pico de dólares para los grandes. Cuando se dan cuenta que en el propio Consejo del Fútbol Profesional esos 6 y pico se transformaron en 800, 8,200, ahí cuando empiezan a haber toda una serie de conjeturas y terminó esto generando un cuarto intermedio. ¿Pero por qué? Y ahí la leyenda urbana, porque lo que se dice es que previo a ese Consejo del Fútbol Profesional hay una charla interna entre los integrantes del Ejecutivo. Y ahí es cuando salta la política y la negociación de Alonso, el presidente Lauf, con las sociedades anónimas deportivas, a ver cuánto iban a recibir y cuánto iban a recibir los grandes. Y ahí es cuando hay una especie de conflicto interno con el economista Eduardo H., que es cuando Eduardo le dice a Nacho, todo lo que vos quieras, pero para los grandes, 8.100.000, 8.200.000 tiene que ser la plata. Y si no vas por esto en el Consejo del Fútbol Profesional, te pongo el Ejecutivo en contra. Y ahí es cuando, de esa reunión previa, se camina unos metros y se pasa de 6 y pico a 800, 800. Y ahí es cuando los equipos que tienen mayor cantidad de votos deciden hacer un cuarto intermedio para tirar la pelota al óvalo y para tratar de negociar el tema más adelante. Esa es la leyenda urbana que se cuenta. La verdad, sabrás, sabrás como reflexionando, no porque no sepa que lo sabés, pero sabrás que nosotros no estamos en el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, así que y eso, desconocemos. Julio, por eso, después, irónicamente, el economista Eduardo H., en una transmisión de Corte de Nacional, termina diciendo: yo cuido los intereses de Peñarol también. Bueno, como te decía, desconocemos lo que sí nosotros con Nacional, no con el economista H., con Nacional, obviamente en los días previos tuvimos encuentros y conversaciones porque, bueno, en esta situación nos unen objetivos comunes. Pero bueno, todo esto se va a terminar dilucidando en ese Consejo de Liga y bueno, ahí veremos si efectivamente alcanzamos esta situación y este reparto de dinero, más allá de lo que decíamos recién sobre algunas cuestiones que Peñarol no está de acuerdo, y si efectivamente llegamos a esos 8 millones y después se verá si además esos 8 millones se repetirán cada año y si se alcanzarán los 4 años con los mismos adjudicatarios que hoy tenemos al inicio de esta licitación. Julio, muchas gracias por este rato, gracias por estar entrenando para 10 y las felicitaciones por el hecho de haber ganado un clásico muy importante en el arranque justamente del año 2026. Digo importante porque es un clásico en sí mismo, porque es el segundo clásico de este año puntualmente, el primero lo ganaron
la final de la Supercopa por penales y lo gana justamente en el Estadio de Nacional. Así que felicitaciones por eso y hasta cualquier momento. Sí, y te agrego, hacía 98 años que un cuadro Nacional o Peñarol no ganaban en el estadio del rival. Eso lo transforma en un clásico muy importante. Y los 3 clásicos que ganó el visitante, en los 3 festejó Peñarol. Porque festejó en este último, festejó cuando ganamos por la Copa Sudamericana y festejamos en el campeón del siglo cuando ganó el visitante Nacional, pero los que nos clasificamos fuimos nosotros. Así que festejamos en los 3 en los que ganó el cuadro visitante. Se clasificaron en ese momento por diferencia de goles, en época de pandemia. Exactamente. Un abrazo grande, gracias por estar. Por favor, a las órdenes como siempre.